El día de hoy, ¿ya sabe usted? Nos vamos con el origen y desarrollo de las religiones con Henrik Carol Kosiba. Carol Kosiba. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Qué bueno, perfectísimo. ¿Qué nos traes el día de hoy? Pues, la verdad, tengo una duda de qué hablar porque en el programa que acabamos de tener de televisión por internet abordé un tema que tenemos pendiente desde el momento mismo cuando inició este programa. Sí. Es decir, este programa que tenemos, bueno, aquel programa que estamos armando ahorita, dedicado a los orígenes y el desarrollo, la evolución del pensamiento religioso, hemos ya repasado una secuencia cronológica desde lo más antiguo en cuanto a los orígenes. Ya pasamos por la prehistoria, ya vimos paleolítico, vimos el neolítico, incluso entramos a Mesoamérica prehispánica, al preclásico y todo eso. Queda pendiente, y es una cuestión muy consciente de mi parte, queda pendiente un aspecto. Una vez así directamente me hizo esta pregunta Rico es un amigo, alumno mío, y me preguntó, ¿por qué tenemos religión? Es decir, pregunto cuál es la razón por la cual existen las religiones. Es decir, ¿por qué creemos? Bien, es el tema que acaba de abordar en el programa de televisión por internet, pero me sentí un poco frustrado porque se nos fue el tiempo y nada más mencioné algunos asuntos muy generales y como que me quedé con ganas. ¿Sí me explico? Vamos a meterle todo este programa. ¿Qué te parece esa pregunta? Es un tema tan importante que merece ser tratado muy a fondo. Mi problema, mi disyuntiva para hoy es si seguir con el tema que se me antoja tocar ahorita, es decir, algo de los porqués de la religión, o cumplir con lo que estoy anunciando desde las 2 semanas que voy a, es decir, presentar cómo estaba la situación del pensamiento religioso de las culturas neolíticas en Europa, porque les recuerdo a los amigos que nos están escuchando que ya vimos bastante del Próximo Oriente Asiático, ya vimos Mesoamérica prehispánica, pero no va a quedar concluido adecuadamente si no veremos el tema del continente europeo, de la prehistoria de Europa, y concretamente cómo se dio el asunto del culto de la gran diosa madre, Magna Mater, allá en las culturas neolíticas de Europa. De tal manera que yo en este momento ando en esta crisis. Pues si me permite una opinión, sí. Me gustaría, decir lo siguiente. Podemos, si te parece bien, como hemos venido desarrollando una línea cronológica, exacto, no caería nada mal entrar a la pregunta ¿por qué tenemos religión? Porque no obedece a algún punto del tiempo. Eso siempre está presente. Exacto. Exactamente. Siempre está presente en todas las poblaciones humanas. Entonces, nos va a apoyar para continuar comprendiendo la línea cronológica que vienes haciendo. De hecho, quiero que sepas, Martín, que dijiste algo realmente importante. Algo realmente, pero de veras importante, porque la pregunta del por qué está presente, subyace siempre en cualquier forma del pensamiento religioso. Es decir, buscar la respuesta a la pregunta ¿por qué la gente cree? Es un asunto atemporal. No tiene una ubicación cronológica específica. Una cosa es identificar el origen temporal, espacial de la religión. Es decir, una cosa es identificar claramente cuándo y a dónde por primera vez se da el fenómeno que podemos llamar religión.
que ya hemos definido, y ya hemos hablado de eso, ya hemos contestado esta pregunta, ya vimos que es el Paleolítico Superior, que son las primeras estancias del hombre moderno fuera de África, y esta es una cuestión que sí requiere una clara y precisa ubicación en el tiempo y espacio, mientras que la pregunta ¿por qué la gente cree? ¿Por qué la gente necesita creer? Es una pregunta que va a un asunto atemporal, ahistórico. El tiempo pasa y esta pregunta no pasa. Exacto. La ansia o la esperanza o lo que sea que conduce al hombre creer, hoy esencialmente es la misma que hace 1000 años, que hace 10.000 años y que hace 50.000 años. De tal manera que este sí es un asunto atemporal, por lo tanto es muy buena tu idea, y no es para echarle flores aquí a Martín, sino realmente es una buena, bastante buena, la idea de ir avanzando en este recorrer temporal, en esta secuencia temporal evolutiva desde la prehistoria hasta la actualidad, pero intercalando esta secuencia evolutiva con elementos de el porqué el pensar religioso. Porque además no desvía, apoya, exacto. Es diferente, no desvía sino apoya. Bien, entonces retomo tu sugerencia. Bien. Y vamos a entrarle. Bien, no es la primera vez que voy a tocar el tema. De hecho, como dije, a raíz de la pregunta de varias personas que han hablado, a raíz de una pregunta particularmente puntual del compañero que mencioné, y a raíz de la propia estructura del programa, ya lo hemos tocado. De tal manera que voy a retomar algunos aspectos que ya de alguna manera hemos visto. La pregunta sobre por qué tenemos religiones, por qué la gente cree, es una pregunta, es sumamente difícil tratar este punto por varias razones. La primera razón por la cual es difícil entrar al análisis de este asunto es que todo el mundo sabe por qué. Es decir, cualquier persona mínimamente racional, mínimamente inteligente, es decir, todos, cualquier persona ya tiene alguna idea preestablecida sobre por qué la religión. Cuando yo platico con mis colegas, amigos, cuando la gente habla aquí, la gente conoce la respuesta, la gente sabe. La gente sabe porque la religión es como, porque necesitamos creer en algo que va más allá de la cotidianidad, porque tenemos que reaccionar ante la angustia inminente de ante la muerte. O sea, toda la gente tiene alguna idea al respecto. Toda la gente tiene listas las respuestas a estas preguntas. O sea, no es una de estas preguntas que alguien va a decir, pues la verdad no lo sé. A quien sea le preguntaremos, esta persona tendrá una respuesta. Claro. Algunos más científica, algunos menos científica, pero no importa ahorita a qué grado científica o a qué grado basada en la lógica común. El chiste es que es una pregunta que la gente conoce la respuesta. Bien, no obstante, si así fuera, en el sentido de que existe una respuesta ya dada o las respuestas dadas, si así fuera en términos totales, entonces no tendría caso a replantear la pregunta. De hecho, para la gran cantidad de una mayoría realmente abrumadora, la misma pregunta no tiene sentido. Es decir, la misma pregunta ya es un error del pensamiento en el sentido de que
es tan obvio el asunto de la religión, es decir, puesto que todo lo que existe fue creado por la voluntad divina, o sea, de algún dios o algunos dioses o alguna fuerza sobrenatural, entonces es tan obvia que hasta que estúpida. ¿Cómo que por qué hay religión? Pues porque todo lo que existe fue creado por el Creador. Pues qué estúpida la pregunta. Si el Creador o los creadores han creado todo lo que existe y nosotros somos parte de esta creación, entonces, y además si tenemos la conciencia y la capacidad de análisis, pues forzosamente el hombre pensante se tiene que dar cuenta de que más allá de su pobre y limitada humana existencia, hay una superexistencia, una realidad sobrenatural de la cual dependemos. Es decir, para una enorme cantidad de la gente, para la gran mayoría, la pregunta en sí no tiene sentido porque la respuesta es más que obvia. Tenemos la religión porque tenemos que tenerla. Tenemos que tener una relación con seres sobrenaturales porque hemos sido creados por ellos. Y este mundo sobrenatural de vez en cuando penetra en nuestro mundo. Es la hierofanía, se hace patente lo sacro, lo sagrado. Basta mirar. Para una persona creyente, cualquier cosa que existe es la manifestación de la voluntad divina. Claro. Es decir, una mariposa, una flor. Este estudio, estos micrófonos, todo lo que aquí, los teléfonos, todo eso, nosotros mismos somos la evidencia irrefutable, indiscutible, de que los dioses existen por el hecho que nosotros existimos. Es decir, este es el tipo de pensamiento. Todo lo que existe, la suma de existencias, la suma global de la existencia de todo y de todos, es una evidencia suprema de la existencia de las fuerzas supremas. Por el simple hecho que existimos, es indiscutible el hecho que ellos, los dioses, existen porque nos han creado. Bien, de tal manera que para el grosor de la gente la pregunta no tiene sentido porque la respuesta ya está anticipada. Y por el otro lado, los que intentan ver causas más bien de índole natural de la existencia de la religión, ellos también ya tienen las respuestas. Es decir, la gente que tiende a entender el mundo en términos de psicología va a decir la religión existe porque ofrece un consuelo ante lo inevitable. Memento mori, acuérdate de la muerte. Todo termina, todo se acaba. La vida es un camino hacia la muerte. Nacimos para morir. Pues está triste el asunto, ¿no? O sea, la conciencia. Yo sé que la gente joven no suele pensar de la muerte, pero cuando uno ya vivió algo, se empieza a preguntar, a plantear esta pregunta: ¿qué tanto tiempo me queda? Ya cometí muchos errores en mi vida, ya hice estupideces, ya hice cosas, dije cosas de las cuales me arrepiento. ¿Qué tanto me queda para hacer el bien? ¿Qué tanto me queda para hacer lo correcto, lo adecuado? Es decir, la gente empieza a medir su vida a partir de lo inevitable de la muerte. Diría un filósofo que es el signo de madurez intelectual de uno. La juventud es despreocupante, no se preocupa de estas cosas, y qué bien es la naturaleza de la juventud. El chiste es que la muerte nos espera a todos, y una persona que tiene tendencias de pensar en términos de psicología va a decir: la conciencia de contingencia de la vida, la conciencia de lo finito de la vida, queda parcialmente neutralizada con la creencia sobre la existencia del algún más allá. Es decir, se acaba, pero no se acaba. Tenemos chance.
el chance que se llama el cielo, o por lo menos el purgatorio, Chihuahua, por lo menos el purgatorio, ¿no? La gente se pregunta, ¿y qué de veras después de este acto de la muerte, ya nada queda? O sea, ya con eso se acaba, de veras ya nada, o sea, todo es nada, todo es fin absoluto. Entonces, los que piensan en términos de psicología lo encuentran. Luego los que piensan en términos de que el humano crea las sociedades y las sociedades requieren de leyes y las leyes se basan en ética y la ética muy fuertemente está construida en torno a una moral. Por lo tanto, una persona que así ve la historia al hombre va a decir, la religión existe porque la sociedad requiere de ella. La sociedad requiere de un sistema congruente de creencias, mismo que establece un código ético de conducta. Las sociedades establecen lo debido, lo indebido, es decir, establecen códigos morales de conducta que se convierten en la ley, pero en base de todo eso, lo que subyace en todo eso es una moral religiosa. Lo que subyace, no se ve, pero ahí está. Ahí está, como trasfondo, pues. En resumidas cuentas, cualquier persona tiene alguna idea al respecto. Tanto los creyentes como los no creyentes, o los creyentes que tienen dudas, como los creyentes que no tienen dudas, la pregunta es más que obvia. Bien. No obstante, a la hora de ir al fondo del asunto, los asuntos no son tan obvios. Quiero expresar mi opinión privada, pero que comparto con muchos quienes trabajan en este campo. Quiero expresar la opinión de que por primera vez en historia nos estamos acercando a un grado de autoconocimiento que el humano nunca ha tenido de sí mismo. Es decir, los avances de la biología permiten entendernos en términos de nuestra dimensión biológica. La genética, todo lo que el proyecto de Human Genome, el genoma humano, nos permitió ver la construcción del genoma humano en términos de secuencias de genes y cromosomas. Por primera vez, el hombre logra entender y explicar su propio origen, es decir, quiénes somos y de dónde venimos. Por el otro lado, los avances de la neurobiología, las ciencias de la mente, las ciencias que se clavan en el funcionamiento del cerebro, nos acercan a una comprensión de lo que somos en términos de la mente, es decir, el yo consciente como función de la mente, como función mental creada misma esta por el cerebro. Dicho de otra manera, los avances de la ciencia, los avances del pensamiento y de la tecnología, los avances de todo lo que es tan propio para la cultura industrial, tecnológica, que también trajo un montón de cosas horriblemente feas y malas. Claro. Pero siento que por primera vez en la historia, el hombre logra verse desde una óptica, desde una perspectiva adecuada. Es un proceso que duró mucho tiempo. Un paisano mío, Nicolás Copérnico, nos bajó del pedestal del ser el centro del universo y nos dijo que ni papas ni camotes. Nosotros no somos el centro. No es así que los planetas y el Sol están dando vueltas alrededor de nosotros, sino todo lo contrario. Como sabemos que nos dijo Copérnico y nos bajó y dijo, la Tierra es una roca. Bueno, él todavía no sabía qué es la roca, pero dijo que la Tierra da vuelta alrededor del Sol, cosa que todo el mundo sabe. Es decir, nos quitó del centro del universo. Luego Darwin
nos quitó del centro de la creación biológica. Es decir, la evolución biológica darwiniana nos ubicó en el contexto de Homo sapiens sapiens como parte de biosfera, como parte de todo el reino animal. Y luego la moderna genética, con las secuencias de aminoácidos en ADN, con todo lo que es el genoma humano y todo lo que es la cuestión de la bioquímica, de la genética, de todos los organismos vivos, todas estas ciencias nos hacen ver que bioquímicamente somos exactamente lo mismo que cualquier otro organismo vivo. Es decir, toda la vida, todos los 10 millones de especies divididos en el reino vegetal y animal, desciende de las mismas formas de protovida que se generan en la Tierra. Es decir, la bioquímica y la genética y todas esas ondas de biología nos quitan del pedestal de lo único. Por lo tanto, yo pienso que la primera vez, desde el inicio de los tiempos, el hombre se acerca, le falta mucho todavía, pero se acerca a verse a sí mismo en una dimensión real, en una dimensión verdadera, no exagerada, no manipulada ni política ni ideológicamente. ¿Y qué tiene que ver con la religión? Porque pienso que nos acercamos a comprender el fenómeno religioso desde una óptica, yo diría, no quiero decir verdadera, porque la verdad es un concepto difícilmente definible, tomando en cuenta la no existencia de una filosofía universal. Pero quiero decir que igual como entendemos, como nos acercamos a entendernos a nosotros mismos, pienso que nos acercamos a comprender desde una óptica realmente no exagerada y correcta el fenómeno religioso. Uno se puede preguntar, si todas las culturas del pasado eran las religiosas, y aquí había gente que me hacía las preguntas, me preguntaron algunos compañeros si existe alguna evidencia, algún conocimiento de alguna sociedad que no ha creado, que no ha gestado la religión, la respuesta es no. No existe hasta hoy en día ninguna sociedad humana que no tuviera alguna forma de la vida religiosa. Si el pensamiento religioso parece ser tan inerte, tan propio, tan netamente humano, entiendo de por qué mucha gente creyó de que el Homo sapiens es Homo religiosus por definición, que el hombre pensante es por definición el hombre creyente, porque esta es la conclusión que se desprende automáticamente del simple hecho que todo el pasado, toda la actualidad y probablemente gran parte del futuro, si quién sabe, sino todo el futuro, siempre fue, es y a lo mejor será religioso. Si es así, entonces que el ser humano es biológicamente religioso, es parte de nuestro ser en términos de que no puede no serlo. Pienso que estas preguntas, por primera vez, cuentan con unas respuestas que se acercan a la realidad. Es decir, aunque todo el mundo sabe por qué de la religión, aunque todo el mundo tiene alguna opinión, yo pienso que hoy, por hoy, en los árboles del tercer milenio, podemos intentar de contestar esta pregunta desde una óptica adecuada, desde una dimensión correcta, no exagerada, no manipulada. Y pienso que el meollo del asunto, la razón última de por qué existe la religión, aunque es seguramente un conglomerado de muchas explicaciones, pienso que más allá de las explicaciones que la gente da, que la gente siente, que la gente piensa, lo que pienso yo y lo que piensan muchos científicos que andan en este campo es que la respuesta está en la naturaleza de la mente humana. Es decir, la
la respuesta a la pregunta es ¿por qué tenemos religión? La respuesta es, tenemos religión porque tenemos una mente que puede crearla. Es decir, las capacidades cognitivas de la mente humana crean lo que necesitan crear para que la mente funcione. La mente crea, de hecho, toda la realidad que voy a entrar, no quiero entrar a tu campo, a Matrix, pero tú entra y comenta. Pero más allá del Matrix, como es ampliamente sabido, no quiero profundizar, no quiero entrar porque puede ser campo de polémica. Lo que quiero decir es que lo que es la realidad para uno, lo que uno vive, lo que uno percibe, lo que uno cree que es su realidad, sabemos que no es la realidad, es un modelo intelectual que el cerebro crea a partir de los impulsos que recibe. Es decir, la realidad de uno es un espejo de la realidad, es una imagen de la realidad que la mente crea. Es decir, la realidad individual de una persona es un modelo intelectual, un espejo de la realidad que el cerebro gesta, que la mente crea a raíz de la suma de los impulsos que le llegan al cerebro a uno. Nosotros no sabemos cómo es la realidad. Nosotros tan solo la interpretamos. Es decir, no tenemos acceso directo a la realidad y de hecho esta es la base epistemológica de la ciencia, la famosa relación objeto-sujeto. En nuestro acceso a la realidad es restringida, es indirecta, es parcial, porque todo lo que somos capaces de percibir, registrar, es parcial y restringido. Y el cerebro es un órgano. Lo que este órgano crea es la mente. Y la mente gesta un modelo intelectual de la realidad. Yo sé que suena un poco raro, toda la idea de Matrix gira en torno a este concepto. Una cosa es la realidad objetiva y otra cosa es nuestra realidad de la especie humana y nuestra realidad como experiencia individual de cada uno. La realidad de los gatos es distinta, de los murciélagos es distinta, de los peces que viven en el fondo marino es distinta, porque acabé de mencionar tan solo algunas especies que de los murciélagos se mueven. De un humano a otro es distinta. Sí, pero estas especies crean su realidad a partir de algunos receptores que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos 5 receptores que nos permiten penetrar en 5 dimensiones. Según los físicos, hay como que entre 34 y 36 dimensiones de la realidad. Nosotros penetramos con nuestros biológicamente limitados receptores en 5 dimensiones, de tal manera que lo que recibimos es parcial, lo recibimos nada más de una pequeña parte de lo que son distintas dimensiones de la realidad objetiva, y el cerebro, que también es un órgano biológicamente limitado, aunque es lo más fascinante que existe junto al universo, el cerebro al fin y al cabo tampoco es Dios. El cerebro tampoco es Dios. ¿Qué tiene que ver con la religión? ¿Qué tiene que tener con la pregunta ¿por qué tenemos pensamientos religiosos? ¿Por qué creemos? Pues todo eso explica la razón en la última instancia. La mente humana crea lo que necesita para que la especie pueda funcionar. La mente humana crea, gesta lo que necesita para que la mente, pueda operar. La mente es la creación del cerebro. Y no, cuando uno se pregunta, y voy a decir una cosa muy importante, algo que es un error
que comete casi toda la gente todo el tiempo. Yo sé que suena muy tajante ahorita así, pero ni modo, es exactamente lo que pienso. La gente piensa y se pregunta, ¿por qué en todas las culturas siempre e invariablemente hubo y hay religión? O sea, si es así, significa que el hombre es biológicamente religioso. Esta pregunta es una automanipulación. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de cosas, fenómenos, que estaban y están en todas las culturas, están y estarán. Si queremos comprender por qué de la religión, por qué de las religiones, tenemos que preguntarse por qué de todas estas cosas, de todos estos elementos y de todas estos fenómenos que igual como la religión estaban y están presentes en todas las culturas, en todos los tiempos. Todas las culturas, todas las sociedades, todos los grupos humanos tienen normas de conducta, tienen leyes. Todas las sociedades humanas crean maneras de convivencia social. Todas las sociedades humanas tienen tabú de incesto. Todas las sociedades humanas tienen familia. Todas las sociedades humanas tienen amor, odio, competencia, griñas, leyes, amistad, gobierno. Formas de control. Claro. No todas las sociedades tienen gobierno. Formas de control, bueno. Exactamente. Todas las sociedades tienen que comer, bueno, eso ya es otra onda, porque la necesidad de comer es como crea la mente. Todas las sociedades van al baño. Todos los humanos defecan. Todos los humanos. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero, si queremos ubicar el asunto de los orígenes de la religión, o sea, si queremos ubicar la pregunta ¿por qué el pensamiento religioso está presente en todas las culturas del pasado y en todas las sociedades actuales? No existe ninguna sociedad hoy que sea completamente atea, nada, en ningún país del mundo. El 100% de los ciudadanos son ateos, uno que otro loco, en la mayoría de los países del mundo. La gran parte del mundo sigue siendo profundamente creyente. Si queremos entender el por qué, esta pregunta hay que plantear de manera mucho más amplia y preguntarse ¿por qué hay cosas y fenómenos que están presentes en todas las culturas y en todos los tiempos? Y la respuesta es porque la mente humana las crea y las necesita para que la sociedad humana pueda funcionar. Esta es un acercamiento a la respuesta a su fondo es mucho más compleja, y para ver que tanta diversidad de las respuestas sobre esta pregunta existe, les voy a citar una muy bien lograda tipología de las respuestas a la pregunta ¿por qué existen las religiones? Repito, existe la pregunta ¿por qué existen las religiones? Hay varias respuestas, y todas estas respuestas individuales, sociales, científicas, todas estas respuestas las respuestas que la gente contesta a esta pregunta, todas ellas se puede ordenar, es decir, tipologizar en 4 grupos, y es lo que ahorita les voy a citar. De hecho, cito de un libro que acaba de comprar, que tengo la impresión, bueno, ya no es impresión, ya lo sé con toda la seguridad, ya empiezo a sentir el apasionamiento intelectual porque tengo en mis manos un libro que sin duda ninguna será un gran acontecimiento intelectual para cualquier persona interesada en el tema. El libro se llama ni más ni menos ¿Por qué tenemos religión? Origen y evolución del pensamiento religioso, de Pascal Boyer, de la editorial Taurus, Madrid 2002. Luego dejo con mucho gusto, te dejo la pista bibliográfica. ¿Cómo no? Gracias. Contigo. Bien. Pero de el libro me permito citar la tipología de las respuestas a la pregunta ¿por qué tenemos religión?
El primer grupo de las respuestas se puede resumir de la siguiente manera: porque la religión proporciona explicaciones. Tenemos la religión porque ella, el pensamiento religioso, proporciona explicaciones. Y este grupo abarca las siguientes explicaciones. ¿Por qué no primero los 4 pasos como hace rato? Bien. Se me hizo muy didáctico. Pasos, la tipología consta de 4 tipos generales. El primer tipo general es: la mente humana exige explicaciones y la religión las proporciona. Es el primer tipo. El segundo tipo es porque el corazón humano busca consuelo y la religión proporciona consuelo. El primer tipo se clava en explicaciones de fenómenos. El segundo tipo subraya la cuestión de consuelo, aunque lo que nos causa angustia. El tercer tipo es aquel que dice que la sociedad humana requiere de orden y la religión proporciona orden social. Es el tipo de las respuestas de índole social. Y el cuarto tipo es que el intelecto humano tiende a ilusión y la religión es una ilusión cognoscitiva. Son 4 tipos y cada tipo... Generales. Exacto. Cada uno de estos tipos generales engloba respuestas, engloba subgrupos de las respuestas. Ojo, esta es una tipología a partir de lo que la gente contesta. No es una tipología basada en la neurobiología o en la antropología cultural. Es lo que la gente dice. Cuando vas a la calle y preguntas al fulano de tal, oye tú, y te contesta y la respuesta cae en uno de estos grupos. Ahora voy a leer los subgrupos de cada tipo. Regreso al primer tipo. La religión proporciona explicaciones. Aquí tenemos: la gente creó la religión para explicar el misterio de los fenómenos naturales. El primer subgrupo. Luego, la religión explica las experiencias extrañas, como sueños, presentimientos, y otros fenómenos paranormales. Sí. Luego, la religión explica el orden de las cosas, la esencia de ser. Luego, la religión explica por qué existen el mal y el sufrimiento. Estos son los subgrupos del primer grupo, aquel que subraya la necesidad de explicaciones. Luego vamos al segundo grupo, aquel vinculado con el consuelo. La religión proporciona consuelo. Bueno, las explicaciones religiosas hacen más tolerable la idea de la mortalidad. Memento mori. La muerte va. Y eso es triste. La religión calma la ansiedad y genera consuelo. Te da la esperanza. Neutraliza parcialmente esta tristeza y ansia causada por la conciencia de lo inevitable de la muerte. Y ahora vamos al tercer grupo. Aquel grupo, tercer tipo que está subrayando el aspecto social. La religión proporciona orden social. Y los subgrupos son: la religión mantiene unida a la sociedad. Es decir, la religión como un sistema de coerción social. Algo muy visible en la historia, en la prehistoria. Desde la prehistoria. De hecho, es algo de lo que hablábamos en uno de los programas. En uno de los programas, exacto. Luego, otro subgrupo. La religión perpetúa un orden social particular. Es decir, la religión mantiene, hace vigente un orden social particular en una sociedad, cultura dada. Y la religión sustenta la moral. Cada sociedad necesita normas de conductas. Y estas normas se basan en un tipo de moral. La religión crea normas de conducta moral. Y luego, lo de la cognición, la religión es una ilusión cognoscitiva. Tenemos los siguientes subgrupos. La gente es supersticiosa, puede creer en cualquier cosa. La gente con facilidad cree en lo que sea.
Luego, los conceptos religiosos son irrefutables. Este es un subgrupo que subraya el hecho que el dogma de la fe no se discute. ¿Se lo acepta o no se acepta? No requiere de explicación. Ninguna explicación. Por lo tanto, la aceptación del dogma de la fe te da una absoluta seguridad y no tienes dudas. Claro. Simplemente te otorga un estado de confort intelectual, de tú sabes cómo están las cosas, punto. Tu necesidad cognitiva está adecuadamente alimentada. ¿Me explico? La Sí. necesidad cognitiva la tienes asegurada porque tú sabes cómo son las cosas. Es decir, sabes por tu creer, y el creer es el dogma de fe, por lo tanto es irrefutable, no se discute. Por lo tanto estás en un estado de tranquilidad cognitiva porque sabes cómo están las cosas. Y si empiezas a tener dudas, eso te cuesta problemas. Y luego, el otro subgrupo es más fácil creer que refutar. Exacto. Absolutamente. Es muy fácil, necesita más mente refutar. muy que creer. fácil decir yo creo. Es sumamente difícil intentar de explicar por qué creo o incluso autocuestionar su propia creencia. Es fácil creer y es difícil refutar. Bien, la tipología que presenté es la tipología basada en las respuestas, es la tipología que parte de la llamada lógica común, que no quiere decir una lógica mala. Para nada, la lógica común es lo que la gente piensa, es decir, vox populi, Exactamente. la voz del pueblo. Se crea una filosofía popular al final de las cuentas. La vox populi, la voz del pueblo, lo que la gente cree, es sumamente importante porque la gente se mueve de acuerdo con su cosmovisión. La ciencia no hace juicios de valor y no dice creer es malo y ser científico es bueno. No. O sea, cada postura ante la realidad es igual de respetuosa y respetable. Así que paz y amor para todos, y ahí nos vemos. Yo tengo una duda, nada más. Aquí algunas dudas. Dijiste que, mencionaste hace un momento, que esta explicación que acabas de señalar, bueno, citaste lo que dice el libro, dices que eso no es la definición, la respuesta a la pregunta ¿por qué tenemos religión? Desde un punto de vista por ejemplo, de neurociencia o antropológico. No lo es. Y entonces, los de neurociencia o antropológicos, ¿Cuál es? ¿son diferentes a esto o cuáles son? Sí, bien. ¿Cuál es su punto de vista? A lo mejor echa por debajo todo esto. No existe una respuesta única, una super respuesta que englobe la totalidad de las razones de por qué existe la religión. O sea, las religiones existen por las razones tanto psicológicas, filosóficas, cognitivas, antropológicas, sociales, etc. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, hay razones que explican el porqué de la religión de índole social. Hay razones que explican el porqué de la religión que parten de la filosofía, de la psicología, bla, bla, bla. Pero todas estas cosas son creaciones de la mente. Es decir, al final de las cuentas todo es psicología. No hay nada biológico. No, espérame, vamos por partes. La psicología es una ciencia. Sí. Una cosa es la psicología y otra cosa es la mente. La psicología es una ciencia que investiga la mente. Claro. Es decir, yo entiendo lo que tú quisiste decir, pero lo dijiste mal. Al fin y al cabo, todo es la mente. Todo es mental. Exacto. Claro. Es decir, la antropología puede explicar antropológicamente la razón de por qué existen las
religiones, pero antropología es una ciencia, y siendo ciencia es la creación de la mente humana. La psicología puede dar razones psicológicas de por qué existen las religiones, pero la psicología es una ciencia y por lo tanto la creación de la mente humana, etcétera, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, tu conclusión, al fin y al cabo todo es la mente. Por lo tanto, al fin y al cabo, la razón de por qué existen las religiones, la razón última, la matriz final, está en la naturaleza de la mente humana. Si existen otras civilizaciones inteligentes, si existe en algún lugar del universo otra raza inteligente, y si es así que la mente con conciencia abstracta es esencialmente igual, se basa en los mismos principios, 2 más 2 son 4, entonces los extraterrestres deberían de tener su propia religión, porque tienen su propia mente y tienen una religión creada por su propia mente, igual como aquella mente extraterrestre ha creado las normas de conducta extraterrestre. ¿Cuántas hembras extraterrestres se puede echar un macho extraterrestre? O sea, lo que quiero decir es que al fin y al cabo, todo lo que existe, todo el pensar, crear, son creaciones de la mente. La computadora que estás usando en este momento, nuestra visión del mundo, nuestra realidad, lo que llamamos realidad, es solamente una creación de la mente humana. Y la religión es otra creación de la mente humana. Ahora, no hay nada biológico. La naturaleza de la mente humana está en función de los procesos biológicos, bioquímicos, que sustentan lo que es el cerebro. Sí, eso es obvio. Sí, hay una relación que sí conduce a lo biológico. Ah, ok. O sea, hay una relación que sí conduce a lo biológico. Es decir, nuestro cerebro es el coco funciona así como funciona, por cuestiones de bioquímica, claro. Neurotransmisores, sinapsis y todo lo que quieras. Es decir, funciona biológicamente de alguna manera. Si hubiera funcionado de una manera completamente distinta, entonces el fruto de este funcionamiento, la mente, hubiera sido completamente distinta. Por lo tanto, los frutos de esta mente completamente distinta hubieran sido completamente distintos. Si me logras... Sí. O sea, si no logras, significa que yo no me explico bien. No, pero sí, está claro. Un cerebro de un extraterrestre que no trabaja con la misma química que el nuestro tendrá otra forma de mentalidad y por tanto otra creación distinta de su realidad. Exacto. Quiero concluir con algo importante para no herir las susceptibilidades de la gente. Todo lo que existe como pensamiento, como objeto, como cultura, como civilización, como la realidad, como amor, como amistad, odio, todo lo que existe es la creación de la mente humana, incluida la religión. Si la religión es la creación de la mente humana, la religión como hecho histórico, social, etcétera, eso no es la evidencia de la no existencia de una realidad sobrenatural. ¿Me explico? Lo que quiero decir es de que si vamos a conceptualizar todas las religiones como creaciones de la mente humana, es decir, si vamos a decir las religiones existen porque su creación se desprende directa y lógicamente de las funciones mentales del hombre, al decir eso, no se niega por principio la existencia de un mundo sobrenatural.
¿Se me explicó? Sí, El sí, mundo sobrenatural, si existe, está fuera de nuestro alcance. A nuestro alcance está lo que está a nuestro alcance. Por lo tanto, si las religiones todas son creaciones de la mente, eso no quita la posibilidad de la existencia del mundo sobrenatural. Lo aclaro para que uno que otro, o miles o millones de la gente que son profundamente creyentes, no me echen aquí el brinco, el ataque de que estoy negando la fe. Repito, este programa no trata de la fe. Este programa trata de la religión en tanto que fenómeno social histórico, y así lo estamos viendo, intentando explicar el porqué. Mire, ya me quedo Bien. callado porque ya hablé mucho, ni siquiera dimos chance para un break. Pues vamos brevemente a un corte rapidísimo. Yo propongo